Vamos a trabajar hoy día el concepto de educación intercultural y quise llamarle este título de como reto social y educativo para la justicia social. Porque yo estoy seguro que si desde la educación generamos los cambios en función de las culturas, modificando prácticas y con esto modificar políticas, efectivamente tenemos un trabajo importante. Yo en casi todos mis escritos y en casi todas las clases le he señalado que la importancia de la escuela hoy día es fundamental para la transformación. Y voy a ser un ferviente seguidor de aquello, porque creo que con la escuela vamos a poder transformar la sociedad. Como institución, como estructura, creo que desde ahí se puede desarrollar. Por eso que vamos a trabajar desde la educación intercultural ciertos conceptos. Lo primero que hay que ver es cuál es la definición de cultura, ¿sí? Y en base a ello, recuerden que Taylor nos dice que es complejo, que incluye todo el conocimiento, creencias, artes, moral, el derecho, el Estado de Derecho, las costumbres y todos los hábitos y capacidades que va adquiriendo el hombre o la mujer, ¿cierto?, en cuanto a otros miembros de la sociedad. Por lo tanto, aquí vemos procesos de enculturación y endoculturación que son importantes en esta definición cultural. De la misma manera, hay ciertos elementos que son constituyentes de las culturas, las pautas que van teniendo de cultura, las creencias, los tabús, lo que es prohibido, ¿cierto? La mitología, la religión, los símbolos, valores, costumbres y sistemas sociales. Por lo tanto, cuando estamos trabajando en esta lógica de diversas culturas, o de la diversidad cultural, tenemos que tener en cuenta también que existen estos elementos que constituyen las culturas que son totalmente distintos y que algunos podrán ser semejantes, pero no con esto iguales. Por lo tanto, hay que tener esa consideración con aquello. Los tipos de cultura tienen criterios en función de dónde se desarrollan, dónde viven, cuáles son las instituciones, cómo se organizan, qué origen étnico o racial tienen, cuáles son sus estilos de vida. Por lo tanto, así como existen componentes, también existen criterios. Y ustedes van a tener que definir esos criterios en función de cuando trabajen transversalmente con las asignaturas o con los ámbitos y núcleos. Y de igual manera van a tener que trabajar transversalmente en el desarrollo de formar una convivencia, un convivir con estos párvulos y estas párvulas en función de la lógica de generar una nueva cultura en función de no una multiculturalidad, sino que una interculturalidad. Y así como hay posicionamientos de educadores ante la diversidad cultural, está la postura crítica que de alguna manera manifiesta estar en contra de todo, esta postura transcultural que se van fusionando estas culturas, la postura asimilacionista que de alguna manera asimila que existe la otra cultura, esta postura más radical o segregacionista que se tienen que ir desde la exclusión, y la postura intercultural que es la interrelación entre todos los factores de alguna manera de la cultura que vimos anteriormente para generar una interculturalidad en función de las identidades de cada una de estas culturas y no se tienda a hacer un sincretismo, una transculturación cultural desde la educación. De esta manera vemos que hay modelos educativos de la diversidad cultural. Está el asimilacionista que tiene que ver con lo compensatorio, el que segrega, el que busca solamente la identificación étnica, el antirracista, el multicultural y el modelo intercultural. Yo no quiero decir cuál es mejor o fundamentalmente más importante. Todos han marcado ciertas lógicas en los desarrollos culturales de cada una de las sociedades, pero la inclusión nos habla de que tenemos que llegar a un modelo de educación, un modelo intercultural, ¿ya? De alguna manera los otros podrán ser bastiones como elementos de etapas que se puedan construir, pero el objetivo es construir una educación inclusiva y para construir una educación inclusiva se tiene que basar en la diversidad cultural y esta diversidad cultural va a estar relacionada derechamente con la educación intercultural. Cuando hablamos de la interculturalidad vemos que existen tres principios. El principio de ciudadanía, el respeto de la identidad cultural y el derecho de los pueblos, y la unidad de la diversidad cultural como carácter izada, no como algo impuesto, sino como algo que se va construyendo, ¿ya? Porque de alguna manera tiene que haber una interrelación entre las culturas de forma respetuosa a todos los grupos culturales de manera igualitaria, ¿ya? O sea, y acá, ojo, aquí no hablamos de equidad, sino que hablamos de igualdad, ¿ya? Porque si tenemos un respeto por las culturas, hablamos que cada una de las culturas puede ser
ninguna es mejor que otra, sino que están todas en igualdad de condiciones independiente de su estado de desarrollo evolutivo de las mismas. Por lo tanto, la interculturalidad es fundamental para la construcción de una sociedad democrática, ¿sí? Puesto que de alguna manera se van reconociendo, uno conoce para después reconocer su cultura y poder identificar, analizar y comprender la otra, ¿sí? Y con este comprender quiero llegar como a los más altos niveles de pensamiento que tiene que ver con la habilidad del evaluar y de crear, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que ir avanzando, como dijera Bloom, de alguna manera, desde los ámbitos más básicos para llegar a un criterio evitando prejuicios, sin el conocimiento de lo que va correspondiendo a cada una de estas culturas. Es por eso que la interculturalidad además de hacer un contenido que puede ser conceptual o procedimental, es muchas veces actitudinal. Es cómo se asume la situación de la diversidad cultural en lo que uno se encuentra. Y asumirla de manera positiva, no como algo negativo. ¿Sí? Hoy, como antes, no habían tantas cosas, por lo tanto no teníamos que desarrollar tanto, esto es como más complejo. Hoy día esta situación de interculturalidad nos pone en la palestra en tener una actitud positiva en función también de los derechos humanos. Los objetivos de la educación intercultural podríamos decir que son 5: identificar y modificar estereotipos y prejuicios que se tengan, conocer y valorar críticamente las culturas, promover actitudes y conductas y relaciones positivas entre cada una de las culturas, ¿sí? Tomar conciencia de la necesidad de un mundo más justo, que otro mundo es posible, dar a conocer la propia cultura de uno. Por lo tanto, no es obviarla, sino que es dar a conocerla. Por lo tanto, cuando hablamos de educación intercultural, no es celebrar jornadas y semanas, eso es folclorizar. Tampoco es diseñar y desarrollar programas dirigidos a otros. Tampoco es mezclar alumnos de distintos orígenes sin promover relaciones. Tampoco es solucionar problemas puntuales a los alumnos inmigrantes o evitar los conflictos. La educación intercultural es más bien una educación basada en el respeto, una educación inclusiva, una educación que atienda a la diversidad, una educación para la igualdad de oportunidades y recursos y una educación basada en la justicia y en la equidad. ¿Ya? Y aquí no es igualdad, sino que es equidad, ¿sí? Por lo tanto, estamos basando que con esta educación justa, con esta justicia educativa y con esta equidad educativa podemos lograr la justicia social. La definición de educación intercultural desde un enfoque está basado en el respeto, en la presión de una diversidad cultural existente, modificable, móvil, dúctil, que de alguna manera cada uno de estos miembros aspira a lograr una auténtica igualdad de oportunidades y resultados para todos, así como la superación del racismo o lo xenofóbico en función de sus diversas manifestaciones. No solamente es cultura en función de lo étnico, sino que también de la nacionalidad. Por eso digo racismo y xenofóbico. La educación intercultural es una acción sistemática, ordenada, que perdura en el tiempo, no son acciones aisladas, son intencionales, conducentes a que todo ciudadano o ciudadana esté inserta en una sociedad que coexista en diversas culturas, donde conozca, comprenda y respete y valore, ojo, a sí mismo, y de estas bases interactúe con otras culturas para desarrollar la igualdad y la justicia social, para que de alguna manera vaya enriqueciendo y contribuyendo a la transformación de la evolución de la cultura. Ninguna cultura está bien como está. Toda cultura tiene que desarrollarse, y algunas se desarrollan a distintos ritmos y velocidades con distintos orígenes. De alguna manera buscan el mejorar la condición y calidad de vida para el desarrollo humano. Cuando hablamos de las ventajas, efectivamente vemos que existen diversas ventajas y distintos inconvenientes. Y de alguna manera no los voy a leer para que ustedes los lean, porque va a estar puesto este PPT ahí en sus materiales, para que vayan viendo de alguna manera que así como hay ventajas, hay inconvenientes. Pero no por eso tenemos que no luchar contra aquello. Y quise decir los inconvenientes para que ustedes también lo tengan como elemento de amenazas o que constituyen como ciertas posibilidades de debilidad en torno al desarrollo de la educación inclusiva. Y de alguna manera, cómo estos inconvenientes podrían ser elementos de nuestras prácticas que están constituyendo un elemento de segregación. Y cuando hablo de ventaja, hablo de elementos positivos. ¿Qué tanto estos elementos nosotros realizamos en nuestras prácticas educativas que efectivamente están buscando el desarrollo de una educación inclusiva? Por lo tanto, los inconvenientes transformémoslos en debilidades propias, pero también una oportunidad para generar una fortaleza y una potenciación de la educación inclusiva.
Y las ventajas que tenemos, los elementos que estamos desarrollando hoy en día, que se permanezcan como fortaleza y busquemos potencializarlo para que se desarrolle una cultura de carácter inclusiva. Por lo tanto, las características de la educación intercultural tienen que ver con el conocimiento, con la comprensión, con el respeto y valoración. Y por sobre todo, la interacción, que busca enriquecer y transformar. Y recuerden que la escuela, desde sus orígenes, es la transformación. Y recuerden, cuando hablo de escuela no hablo de discriminar a los jardines infantiles, ni la sala cuna, sino que hablo de la escuela desde el concepto romántico, en función de la agrupación de nuevos saberes y conocimientos. Por lo tanto, desde aquí, desde la escuela, podemos generar el conocimiento necesario, la comprensión que se requiere, el respeto, la valoración, que son elementos cognitivos de habilidades superiores, pero sin lugar a duda para que exista una interacción que busque enriquecer y transformar la sociedad de la que tenemos. Es por eso que la educación intercultural en la escuela es una modalidad educativa porque posee objetivos y características definitorias propias, que necesitan filtrarse transversalmente en toda la educación y de alguna manera buscar que sean engranajes educativos dentro de los proyectos educativos para desarrollarse en plenitud y convertirse en la cualidad de la educación. Por lo tanto, no es un proyecto, el proyecto de la interculturalidad, sino que es una forma de vida. Así como es una forma de vida la inclusión, es una forma de vida desarrollar la interculturalidad, en este caso desde la escuela. Por lo tanto, existen dimensiones, aspectos educativos, institucionales con respecto a aquello, y podemos mencionar que los criterios de diagnóstico que se tienen, la organización del centro y el agrupamiento de los alumnos, los objetivos y contenidos curriculares en funciones, recuerden que son bases curriculares, la metodología, actividades y estrategias de aprendizaje y desarrollo, los criterios y procedimientos de evaluación, en función de qué barreras puedan existir en torno a aquello, cómo generamos una evaluación diversificada, y las vías de participación que son muy importantes tanto de los padres, de los profesores, del alumnado y de la comunidad. Recuerden que para que exista una educación inclusiva, por ende una educación intercultural, tiene que haber prácticas, políticas y culturas. Y también tiene que estar ligado al rendimiento y la participación. La educación es un derecho y generar elementos de interculturalidad, inclusividad y no segregación es parte de los desafíos y los roles que tenemos como educadores y educadoras. Por lo tanto, la educación intercultural y la inclusión es una forma de vivir. Es una utopía, un sueño para poder lograr de alguna manera el convivir y el vivir con otros, como se desarrollé en la clase anterior en vivo que tuvimos. Espero puedan ver este video antes de llegar a la clase de la tarde para que de alguna manera podamos generar algunos elementos de discusión.